Como una llama santa. Un sermón de John G. Lake. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el día de Pentecostés, los 120 que componían el pequeño círculo de creyentes que se habían reunido en el aposento alto después de la ascensión de Jesús estaban sentados juntos en oración y meditación en Dios. De repente vino del cielo. No nacido del emocionalismo del hombre, sino por la fe, vino del cielo el sonido de un viento recio y poderoso, y llenó la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu vivo de Dios. Como resultado de estar llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese llenamiento del Espíritu Santo, esa venida del Espíritu vivo de Jesucristo sobre la humanidad, fue el amanecer del primer día cristiano. Ese fue el amanecer del cristianismo. El cristianismo nunca existió antes. La religión existía, pero el cristianismo nunca existió antes. El cristianismo de Cristo tuvo su nacimiento entonces y allí, bendito sea Dios. No se había manifestado en el mundo ni siquiera durante la vida de Jesús ni durante los 40 días después de su resurrección. El cristianismo tiene un secreto, bendito sea Dios. El secreto del poder divino. El secreto que lo hace diferente de todas las demás religiones conocidas. Es el secreto de la conciencia que contiene. Y la conciencia que el cristianismo contiene. Se debe al hecho de que el Espíritu del Hijo de Dios triunfante, que había entrado en la muerte, que había experimentado la resurrección y, por lo tanto, el poder sobre la muerte, que había ascendido en triunfo a la diestra de Dios, y se había sentado como vencedor, fue derramado sobre el mundo. Él derramó su propio Espíritu vivo que contenía esa conciencia. En consecuencia, cuando el Espíritu de Cristo vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés, produjo en ellos, por necesidad, lo que estaba en la mente de Cristo. La misma conciencia de poder y victoria y dominio y semejanza a Cristo, que era común a la naturaleza de Jesús mismo, cuando se sentó en triunfo a la diestra de Dios. Cuando fui a África y me senté tranquilamente a estudiar a los pueblos nativos y su mente, me vi obligado a estudiarme a mí mismo y a mi pueblo también, y dije, ¿qué es lo que nos hace a los anglosajones diferentes de estos pueblos nativos? Mi amigo dijo, bueno, es nuestra educación. Dije, la educación no lo hace. Él dijo, sí lo hace. Dije, no, no lo hace. Te mostraré por qué. Lo llevé a una de las ciudades y le presenté a un misionero nativo educado. Algunos misioneros lo habían enviado aquí, y fue educado en Yale, y seguía siendo tan pagano como siempre lo fue. Era un pagano educado. No era cristiano. Otro dice, es nuestra buena crianza lo que marca la diferencia entre el anglosajón y el nativo. No es nuestra crianza. Es algo más. Es la conciencia que contiene la mente anglosajona que el otro hombre no tiene. Esa conciencia es la conciencia de poder, una conciencia de dominio, una conciencia de autocontrol, y todas las demás cualidades variadas de la mente humana sensible. ¿Cómo llegaron allí? Fueron establecidas en la mente del anglosajón a través de la transmisión de aquellos que creían.
La conciencia es un crecimiento, una evolución o una impartición. Es las tres cosas en la mayoría de las personas. La entrada del Espíritu de Dios en los discípulos. Fue una impartición del Espíritu de Jesús, que trajo consigo las mismas condiciones de la mente de Cristo mismo. Él fue quien había vencido a la muerte y la había dominada. Y se levantó en su propia conciencia. Rey. Por lo tanto, pudo decir a sus discípulos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En otras palabras, sometiendo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en un acto de unión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, con el propósito de establecer en el individuo el conocimiento consciente del Padre vivo, y del Hijo vivo, y del Espíritu vivo. Gloria sea a Dios. Cuando era pequeño, me rociaron como al resto y supongo que grité como lo hicieron los demás. No era un ángel, que yo sepa. Pero cuando me hice hombre, dejé las cosas de niño. Cuando me hice hombre, Dios reveló el verdadero propósito de lo que el bautismo real debía traer a la conciencia de un hombre. Y vi que el propósito de Jesús era producir en las almas, cuerpos y espíritus del hombre tal conciencia del Dios Trino vivo que el hombre se convirtiera en un rey vivo. Vi la dignidad, vi el poder, vi la manifestación del Espíritu que Jesús propuso que fuera evidente en la vida de la persona realmente bautizada en el Dios vivo, no solo bautizada en su nombre, sino realmente bautizada en Dios. Sepultada en Él, introducida en Dios, introducida en la naturaleza de Dios el Padre, en la naturaleza de Dios el Hijo, en la naturaleza de Dios el Espíritu Santo. Es casi una tristeza para mi alma que la gente se sorprenda y se asombre ante una evidencia tangible ordinaria del poder de Dios. Una mujer vino a las salas de sanidad el jueves por la tarde con un tumor más grande que un niño por nacer a término, y sus médicos y enfermera habían sido engañados, creyendo que era tal, hasta que pasó el periodo de la naturaleza. Entonces decidieron que debía ser algo más. Ella vino a las salas de sanidad y la entrevisté. Ella dijo: Señor Leck, tengo la opinión de varios médicos. Todos son diferentes, pero cada uno ha dicho, es posible que sea un niño, pero ahora el tiempo ha pasado, y no saben qué decir. Puse mi mano sobre ella por un momento, y dije: Señora, no es un niño, es un tumor. Ella se sentó y lloró. Su enfermera estaba con ella, su alma estaba turbada y no recibió sanidad. Regresó el jueves por la tarde para orar y se fue como los demás. Pero volvió el viernes con sus corsés puestos. Dijo: vine a mostrarle que estoy perfectamente normal. Cuando me fui a dormir anoche a las 10 no había evidencia de que algo hubiera sucedido. Más allá de eso, me sentía más cómoda y el ahogo había desaparecido. Pero cuando desperté esta mañana, tenía mi tamaño normal. Dije: ¿desapareció en forma de fluido? Ella dijo: no había signos externos. Amados, ¿qué pasó con él? Se desmaterializó, ¿no es así? No había nada más. El tumor se disolvió. Se evaporó, fue eliminado del sistema, y desapareció en una sola noche. Llamé a un amigo por teléfono para contarle al respecto. Otro amigo estaba en la habitación, y mientras aún sostenía el teléfono en la mano, se volvió hacia su amigo y le contó, y el amigo dijo: Dios mío, hombre, eso sería un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Es la evidencia tangible del control supremo del Espíritu de Dios.
sobre todo tipo y forma de materialidad. El tumor desapareció. Se fue. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivo de Dios entró en él. Y por el poder y la obra de Dios, la mujer volvió a su condición normal. Bendito sea su nombre. Si estas evidencias de la presencia y el poder de Dios no tuvieran otro valor más que el mero hecho de la sanidad física, no atraerían a muchas mentes pensantes. Pero amados, el poder de un evento como ese, y un acto como ese, y una señal como esa, es que nos muestra a ti y a mí que a través del contacto vivo, positivo y real con el Espíritu de Dios, todo es posible. Bendito sea su nombre. Hablé con el esposo de la dama, quien era uno de los hombres más profanos que he conocido. Pero el viernes, me dijo, Señor Leck, cuando me levanté el viernes por la mañana y vi a mi esposa, dije, nunca más tomaré ese nombre en vano en mis labios. Y ha caminado suavemente, y una nueva luz brilla en su alma, y una nueva presencia se ha hecho evidente para ese hombre. La salvación es lo mejor que la mente de Dios jamás ideó. La salvación, la verdadera salvación, bendito sea Dios. Es esa obra bendita de Dios por el Espíritu que tiene como único objetivo la transformación absoluta de una persona. Cuerpo, alma y espíritu. En la semejanza de Jesucristo. Y no hay nadie en la tierra que pueda imaginar a Jesucristo andando con un gran tumor pegado en él en ninguna parte. ¿Por qué? Bendito sea Dios, él no tenía ningún tumor en su alma ni en su espíritu tampoco. ¿Por qué? Porque toda su naturaleza estaba unida en completa y santa unión con el Dios vivo, y la vida y la naturaleza y la sustancia del ser de Dios, que es el Espíritu Santo, fluían a través del Espíritu, el alma y el cuerpo de Jesús por igual. Qué unión maravillosa se logró a través del consentimiento de su propia voluntad, sin la cual Jesucristo mismo nunca podría haber sido el Cordero Inmaculado de Dios. Pero al decir sí a Dios, al rendir su naturaleza con su sí, permitió que el poderoso Espíritu de Dios poseyera su vida y cumpliera la voluntad de Dios en él y a través de él. Bendito sea su precioso nombre. Tantas personas tienen miedo de decir sí a Dios. Cuando era joven, me senté en una pequeña reunión una noche cuando el Espíritu hablaba a mi corazón. Dije, si voy a ser cristiano, no puedo hacer esto, y no puedo hacer aquello. Casi hace que mi alma vomite en estos días. Pensar en la concepción promedio que un hombre tiene del cristianismo. Alrededor del 90% del llamado cristianismo está todo escrito con 7 letras. NOHAGAS. No hagas esto y no hagas aquello. El individuo restringiéndose a sí mismo. Poniéndose en un arnés. Caminando según leyes y ordenanzas, etc. Pero bendito sea Dios, la verdadera religión está toda contenida en 3 letras. SER. No realizar actos, sino ser la cosa que Dios propuso. Una vez estuve en una reunión en Los Ángeles, y un anciano negro estaba dirigiendo los servicios y tenía el vocabulario más entretenido que muchos allí habían oído. Pero quiero decirles que había médicos, abogados y profesores escuchando cosas maravillosas que salían de sus labios. No era lo que decía en palabras, sino lo que decía desde su espíritu a mi corazón, lo que me mostró que tenía más de Dios en su vida que cualquier hombre que había conocido hasta ese momento. Era el Dios en él lo que atraía a la gente. En esa reunión había un hombre que insistía en levantarse y hablar cada poco tiempo. Algunas personas simplemente tienen que hablar y hablar. Cada cierto tiempo se levantaba y el anciano lo había soportado por mucho tiempo.
Finalmente, se levantó de nuevo, y el anciano extendió su dedo y dijo, en el nombre de Jesucristo, siéntate. No se sentó, cayó, y sus amigos lo sacaron. Esa es solo una manifestación del hecho vivo de lo que es el cristianismo. El poder divino de Jesucristo, por el Espíritu Santo, llenando el alma y el cuerpo de una persona, y destellando a través de su naturaleza como una llama santa, para cumplir la voluntad de Dios. El hecho de que alguien pueda ser el templo del Espíritu Santo trae una exigencia sobre su conciencia que nada más en el mundo puede traer. Si Dios ha ordenado que mi espíritu y mi alma y mi cuerpo, y los tuyos, puedan convertirse en el templo consciente y vivo de su espíritu, que Él, Dios, por su espíritu vivirá en nosotros y se manifestará a través de nosotros. ¿Qué tipo de exigencia nos impone? Podemos entender entonces lo que estaba en la mente del apóstol cuando dijo: ¿qué clase de personas deberíais ser en toda santa conducta y piedad? ¿Por qué es que las personas son lentas para rendirse al control y gobierno y guía del Espíritu de Dios? ¿Por qué no hay una pasión divina en nuestros corazones? ¿De qué tal control bendito pudiera ser una posibilidad? ¿Acaso tú y yo hoy afirmaremos nuestra propia pequeña humanidad? ¿Y caminaremos según nuestra propia luz? ¿O seremos como hombres y mujeres sabios? Como aquellos que buscan lo más divino en la vida. Y diremos sí a Dios, y dejaremos que Dios tome nuestro ser, habite nuestro ser. Y le dejemos vivir su vida en nosotros, y entonces Él manifestará su vida a través de nosotros. Tengo un hermano, un hombre espléndido, un hombre finamente educado, un profesor. Regresé de África hace algunos años, y estábamos visitando juntos. Mientras estábamos sentados conversando, mi hermana, que estaba presente, dijo: John, tengo unos vecinos ancianos aquí. Son personas alemanas mayores y están pasando por un momento muy difícil. El anciano murió, y una de las hermanas murió, esto pasó y aquello pasó, y finalmente el hijo, que era constructor de barcos, cayó un día y fue llevado al hospital, y dicen que hay que amputarle la pierna. La gangrena se ha establecido. Los médicos han amputado el dedo del pie y una parte del pie, y ahora dicen que hay que amputar la pierna. La madre anciana ha estado sentada en una silla de ruedas, lisiada por reumatismo durante 2 años y medio y no puede moverse. Mi hermano y yo habíamos estado teniendo una discusión sobre este asunto. Él dijo: Jack, ¿no crees que estas cosas son todas psicológicas? Dije: no mucho. Él dijo: creo que sí. Dijo: ¿no crees que es una demostración del poder de la mente sobre la materia? Y dije: no. Si eso fuera todo, podrías dar una demostración tan buena como yo. Después de un rato, mi hermana dijo: he estado al otro lado de la calle y he hecho arreglos para que vayas a orar por estas personas. Dije: está bien. Jim, ven conmigo. Le dije a la anciana: madre, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Y ella respondió: he estado aquí 2 años y medio. Dijo: es terriblemente duro. No solo es difícil estar sentada aquí todo el tiempo, sino que sufro noche y día, sin un momento de alivio durante estos 2 años y medio. Mientras la escuchaba, la llama de Dios entró en mi alma y dije: tú, demonio artrítico, en el nombre de Jesucristo te borraré si es lo último que haga en el mundo. Y poniendo mis manos sobre ella, miré al cielo y llamé a Dios para que expulsara ese demonio y la liberara. Le dije: madre, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y ella se levantó y caminó.
Entramos en la otra habitación donde estaba el hijo, cuya pierna iba a ser amputada. Me senté por unos minutos y le hablé del poder de Dios. Dije, hemos venido a ti con un mensaje de Jesucristo, y no solo hemos venido con el mensaje, sino con el poder de Dios. Y poniendo mis manos sobre la extremidad, dije, en el nombre del Dios vivo, nunca amputarán esta extremidad, y fue sanada. Estuve fuera por unos meses y regresé a la casa de mi hermana. La joven llamó y dijo, tienes que venir a ver a mi madre y a mi hermano. ¿Están tan bien? Llamé y encontré a la anciana muy feliz. Dijo, Jake no está en casa. Está tan bien que fue al salón y bailó toda la noche. Esperé para ver a Jake, e intenté decirle algo sobre el Dios vivo que había sentido en su cuerpo, y que quería tomar posesión de su alma y revelar la naturaleza de Jesucristo en él. Pasaron 5 años y regresé nuevamente a los Estados Unidos y me quedé en la casa de mi hermana. Ella dijo, ¿recuerdas a algunas personas por las que oraste al otro lado de la calle? Aquí viene Jake ahora, regresando de su trabajo. Nos sentamos en el porche y hablamos, y dije, bueno, Jake, ¿cómo va todo? Oh, dijo, no lo entiendo todo, pero algo ha estado sucediendo. Está en mí. Primero no podía ir al baile, y luego no podía beber cerveza, luego mi tabaco no sabía bien, y luego vino una alegría a mi corazón, entonces descubrí que solo era Jesús. Nació de Dios, la naturaleza del hombre traída a la unión con Dios por el Espíritu Santo. Bendito sea su precioso nombre. Esta congregación tal vez ha sido bendecida con la manifestación continua de la presencia de Dios más que cualquier otra congregación en el mundo. Esta ciudad ha sido bendecida con la manifestación de la presencia de Dios tal vez más que cualquier otra ciudad en el mundo. Sin embargo, los ojos de muchos están cerrados. No han visto a Dios. Algunos han visto al hermano Lake, algunos han visto al hermano Westwood, pero no todos han visto a Dios, el Dios vivo. Muchos necesitan el proceso continuo del Espíritu de Dios en su alma que ocurrió en el corazón de Jake, revelando la naturaleza de Cristo hasta que todo en él dijo sí a Dios y se convirtió en un cristiano en hechos y en verdad. Bendito sea Dios. Hoy los dejo con este mensaje de Dios. Abre tu alma a Él. Y deja que el bendito Espíritu vivo de Dios entre en tu naturaleza. Di sí a Dios. Juan fue un profeta. Un día, mientras Jesús estaba entre sus amigos, Juan dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay un bautismo que pertenece a Jesús. Está en su derecho y control supremo. Ningún otro ángel o hombre puede otorgarlo. Viene de él solo. El que bautiza con el Espíritu Santo. El poder divino de Jesucristo. Por el Espíritu Santo. Llenando el alma y el cuerpo de una persona. Y destellando a través de su naturaleza. Como una llama santa.